Entonces vamos a dar inicio a la tutoría número 2 de la materia. El día miércoles estuvimos viendo un repaso sobre lo que iba a tratar esta tutoría. Se trata sobre la unidad 2 que habla sobre conteo o métodos de conteo. Si recuerdan, estuvimos viendo ejemplos sobre principio de multiplicación y las diferentes clases de permutaciones, con repetición y sin repetición. Ahora vamos a ver otro ejemplo de principio de multiplicación, para comenzar. Recordemos de que en el principio de multiplicación tenemos que si un evento A se realiza de m formas y el evento B se va a realizar de n maneras, entonces el número total de formas en el que puede ocurrir A y B va a ser m por n. Y ahora tenemos este ejemplo. Tenemos acá cuántos números telefónicos es posible diseñar de 6 dígitos si tenemos la primera opción, es posible repetir los dígitos. La segunda, cuando no es posible repetir los dígitos. En el tercer literal tenemos si los números telefónicos del numeral 2, es decir, esta parte, empiezan con el número 7. Y por último se nos consulta o se nos pregunta si los números telefónicos del numeral 2 forman un número impar. Vamos a comenzar determinando que los dígitos de los números telefónicos van a ser comprendidos de 0 a 9. Y en el primer caso tenemos encontrar los números telefónicos si es posible repetir todos los dígitos. Entonces tenemos que la cantidad de dígitos para formar los números telefónicos está comprendido de 0 a 9, en total son 10 dígitos. Y se nos pide hallar, diseñar 6 dígitos, números telefónicos de 6 dígitos donde todos se repitan. Significa que vamos a utilizar desde 0 a 9, porque no hay restricción de que no podamos utilizar el número 0. Por el principio de multiplicación tenemos en el primer dígito, perdón, en el primer dígito para formar los números tenemos 10 elementos, porque se pueden repetir. En el segundo tenemos otros 10. En el tercero vamos a tener siempre los 10 dígitos. Podemos elegir cualquiera de esos 10 dígitos. En el cuarto dígito que vamos a utilizar, podemos elegir cualquiera de esos 10 elementos. En el quinto también y en el sexto también. Por lo tanto, tenemos la potencia de 10 elevado a la 6 o multiplicado 10 por 10 por 10 hasta multiplicar el 10 del sexto dígito. En total, formáramos 1.000.000 de números telefónicos si se repitieran cada uno de los elementos de los dígitos del teléfono. Pero ¿qué pasa si determinar la cantidad de números de teléfonos siempre 6 dígitos, pero cuando no es posible repetir los dígitos? En este caso vamos a comenzar que en el primer dígito de los números telefónicos vamos a contar con 10 elementos, porque tenemos de 0 a 9. En el segundo ya no podemos contar con uno de esos elementos. Supongamos que en el primer dígito elegimos el 0, ahora tenemos comprendidos del 1 al 9. Tenemos 9, por lo tanto ponemos 9 elementos que podemos elegir. En el tercer dígito vamos a tener 8, porque se van reduciendo la cantidad de números con los que vamos a hacer los diferentes arreglos. En el cuarto dígito vamos a tener 7, en el quinto 6 dígitos, y en el sexto dígito telefónico vamos a contar solamente con 5 elementos. Y por el principio de multiplicación vamos a multiplicar, para la redundancia, todos estos resultados de elementos que tenemos. Y nos va a dar que podemos formar 151.200 números telefónicos. No sé si hay alguna consulta o algún comentario con estos dos ejemplos antes de continuar con los otros dos numerales que faltan. O se comprende hasta acá la forma como se ha desarrollado mediante el principio de multiplicación.
Ingeniero, porque en el literal H se repite 9 por 9. Acá. Literal H. No, Sí, aquí ahí. sería el 2. O acá está consultando. Literal H, donde dice 9 por 9. Bueno, o sea, ahí sería 9 sobre 1, así como lo anterior. Esos dos todavía no los he explicado. Acabo de Ok, explicar gracias. y el 1. Bueno, ahora vamos a pasar con el numeral 3. Dice aquí que ¿cuántos números telefónicos es posible diseñar de 6 dígitos? Sí, los números telefónicos del numeral 2 empiezan con el número 7. El numeral 2 nos dice que vamos a formar números telefónicos, pero no va a ser posible repetir ninguno de los de 10 dígitos. Y además de esa restricción tenemos que vamos a comenzar con el primer dígito por el número 7. Entonces estamos acá en el numeral 3. Como ya se nos está diciendo que comenzamos todos los números telefónicos con el número 7, solo tenemos el 7, solamente es un dígito. Por lo tanto, colocamos el valor de 1, por ser solamente un dígito. Y como el numeral 2 nos dice que vamos a formar números telefónicos sin repetición, como ya utilizamos en el primer punto el número 7, en el segundo dígito que vamos a formar de los diferentes arreglos, ya no podemos utilizar el 7. Y como tenemos que los dígitos son de 0 al 9, es decir, 10 dígitos, eliminamos el 7 y solo nos quedan 9 dígitos. Por lo tanto, colocamos acá un 9. Como no vamos a repetir ningún dígito, en el tercer dígito ya solo contamos con 8 elementos. En el cuarto solo contamos con 7 elementos. En el quinto solo contamos con 6. Y por último, en el sexto dígito solo vamos a contar con 5 elementos. Haciendo la multiplicación nos da que podemos formar 15.120 números telefónicos. Y por último tenemos cuántos números telefónicos es posible diseñar de 6 dígitos. Si los números telefónicos del numeral 2, es decir acá que no es posible repetir ningún dígito, forman un número impar. Recordemos de que para formar números impares ya sabemos de que los números impares de estos 10 dígitos van a ser el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, es decir, 2, tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5, 5 números impares. Y como vamos a comenzar con números telefónicos del numeral 2, que es decir, no es posible repetir. Aquí tenemos 10 elementos, pero como vamos a utilizar números impares, le restamos un 1 a esos 10 elementos. Por lo tanto, colocamos un 9. Y como no vamos a repetir ningún elemento, quedan siempre 9 elementos en el segundo dígito. Entonces ponemos 9 por 9 y de ahí ahora 8 elementos en el tercer dígito, porque no estamos repitiendo. Luego 7 en el cuarto dígito, luego 6 en el quinto dígito y en el sexto dígito ponemos los 5 elementos restantes que nos han faltado para poder hacer los diferentes arreglos de los números telefónicos en donde el número nos va a dar números impares y que no se repitan. Y el total van a ser de 136.080 números de teléfono. No sé si hay alguna duda en estos ejercicios. ¿Algún comentario?
pasamos al siguiente tema, las permutaciones. Ya habíamos hablado sobre las permutaciones el día miércoles y recordemos de que en el caso de las permutaciones es un arreglo o un ordenamiento, una ordenación que se puede dar a un grupo de cosas, ya sea tomando todos los elementos a la vez o un grupo definido de ellos. La característica de las permutaciones es de que el orden sí importa. Veamos ahora un ejemplo de permutación. De ¿cuántas maneras se puede permutar las letras de la palabra encuentros? Para poder realizar este ejercicio debemos de determinar que en esta palabra si se repiten o no cada una de las letras. Si no se repitieran, pudiéramos utilizar la fórmula de permutación de n factorial. Pero como podemos ver acá, hay varias repeticiones. Por ejemplo, la E tiene se repite veces. Entonces saquemos la lista. ¿Cuántas veces se repite cada una de las palabras? Comenzamos por la E. E se repite 2 veces. La E se repite 2 veces. Tenemos esta N y acá también. La C solamente se repite una vez. La U solamente una vez. La T también una vez. La R también no tiene más repetición. Lo mismo sucede con la O y con la S, que solamente tienen una repetición. Al sumar esto para verificar que efectivamente hemos determinado cada una de las repeticiones de las letras, nos tiene que dar 10. Porque, bueno, aquí la podemos contar. Aquí tenemos 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, como se nos está pidiendo una permutación con repetición, nos auxiliamos de la fórmula para en donde se repiten. Ya la vimos anteriormente el día miércoles y esta es la fórmula. N factorial, donde n es la cantidad de elementos, que en este caso son 10. Y como denominador, las veces que se va repitiendo cada una de las letras. En este caso ponemos 10 factorial y colocamos el factorial de cada una de las repeticiones. Acá tenemos 2, entonces colocamos un 2 factorial, luego este 2 factorial, y en este caso que tenemos varios 1, lo colocamos con 1 factorial, aunque ya sabemos de que 1 factorial va a ser 1. Aquí tenemos 6 veces 1, entonces damos 6 veces el 1 factorial. Sabemos de que el 2 factorial va a ser 2. Entonces tenemos 2 por 2 es 4 en el denominador y factorial de 1 sigue siendo 1. Nos queda 10 factorial sobre 4, nos da como resultado 907.200, que van a ser las maneras diferentes de permutar la palabra encuentros. No sé si hay algún comentario en este ejercicio. Vamos al siguiente ejemplo. Otro ejemplo de permutación. ¿De cuántas formas diferentes podrán sentarse 5 niños alrededor de una mesa circular? Utilizamos la fórmula de permutación circular, que es, ponemos la P de permutación, Cn de circular, igual a n menos 1 factorial. Y como tenemos 5 elementos, es decir, entonces tenemos 5 menos 1 es 4 factorial, que es igual a 24. Recordemos de que acá n siempre va a ser la cantidad de elementos a permutar para realizar los arreglos. Es una permutación circular. Entonces, como resultado nos da que los niños se podrán sentar de 24 formas diferentes. Ahora pasemos a las combinaciones. Cuando no se toma en cuenta el orden de los diferentes elementos escogidos, damos origen a las combinaciones. Por ejemplo, si un estudiante presta 3 libros diferentes en una biblioteca, el orden son prestados no interesa, pues terminará llevando los 3 libros que desea. En cambio, la permutación sí importa el orden.
y la regla para las combinaciones es la que vemos acá en la presentación, n factorial sobre r factorial, paréntesis, n menos r factorial, donde n va a ser la cantidad de elementos y r va a ser la forma en la que se realizan los diferentes arreglos. Y tenemos el siguiente: de cuántas maneras se puede formar comisiones de 4 integrantes si hay 6 personas para escoger. Entonces aquí tenemos una comisión de 6 elementos y los vamos a tomar de 4 en 4. Simplemente sustituimos en la fórmula n, ya sabemos que son los elementos, que es 6 factorial, y r va a ser la forma en la que se realizan los arreglos. 4 factorial, paréntesis, 6 menos 4 factorial. Al realizar la operación nos da que podemos tener 15 maneras para formar las comisiones de 4 integrantes. No sé si hay algún comentario o alguna duda en estos ejercicios. No, yo creo que no. Ahí suele aplicar la fórmula, ¿verdad, ingeniero? Así es, aquí es de aplicar la fórmula y saber identificar cuando es una permutación o una combinación. Pero en sí la fórmula es bastante fácil de sustituir las variables por los diferentes términos. Ahí ¿Habrá alguna referencia en los ejercicios para determinar cuándo es permutación, cuándo es combinación o algo para poder identificar eso en los ejercicios? En este caso va a ser el orden, si va a importar o no el orden de cómo se va a desarrollar la red, porque esa es la principal característica en la que se diferencian tanto la permutación como la combinación. Bueno, ok, pues. Aquí tenemos otro ejemplo. De un grupo de 8 jóvenes, uno de ellos es arquero. ¿Cuántos equipos de 6 miembros se pueden formar? Notemos de que aquí ya nos están dando cierta restricción, que es de que uno de los elementos va a ser, o uno de los jóvenes es un arquero. Entonces, significa que hay un elemento que no se va a tomar en cuenta para realizar los diferentes arreglos o combinaciones. Entonces, si hay un elemento que no se va a tomar en cuenta, vamos a contar con 7 elementos, ya no con 8, sino que con 7. Y vamos a hacer arreglos de 6 en 6, porque se nos está pidiendo hacer equipos de 6 miembros. Entonces tenemos que n va a ser 7 elementos porque no se toma en cuenta el arquero, y los arreglos van a ser de 6. Entonces colocamos 7 factorial sobre 6 factorial, paréntesis, 7 menos 6 factorial. Por lo tanto, podemos formar 7 equipos compuestos por 6 miembros del conjunto de jóvenes. Ahora, siempre siguiendo con los métodos de conteo, vamos a ver el principio de la casilla o principio del palomar. Y la teoría dice lo siguiente: si n más 1 objetos son colocados en n cajas, entonces al menos una caja contiene un objeto. En el principio, bueno, ese es el principio de casillas. También en alguna bibliografía lo pueden hallar el principio de palomar. Y la teoría es la misma, solo que en el principio de palomar dice que pueden haber n más 1 palomas y pueden haber n nidos. Como hay más cantidad de palomas que de nidos, las palomas necesariamente va a haber 2 palomas que se encuentren en un mismo nido.
La teoría es la misma, pues, solo que en algunos libros le llaman diferente a este principio. Y para entender mejor lo que es el principio de las casillas o principio de Palomar, tenemos aquí el siguiente ejemplo también. Demuestre que si se selecciona 5 puntos de un cuadrado cuyos lados miden 1 pulgada, por lo menos 2 puntos deben estar separados por no más de la raíz de 2 pulgadas. Entonces aquí tenemos el cuadrado. Como nos dice que tenemos 5 puntos y vamos a utilizar el principio de casilla, entonces tenemos 4 cuadrados. Cada uno de los lados del cuadrado, por ejemplo, de este cuadrado va a tener el largo de 1 pulgada y el ancho de 1 pulgada. Entonces colocamos los puntos. Tenemos acá el punto 1, el punto 2, el 3 y el 4. Los colocamos en el centro de cada uno de los cuadrados, pero como tenemos 5 puntos, el quinto punto está acompañando al punto que vemos acá de este cuadrado. Siempre por el principio de casillas, porque tenemos 4 cuadrados y tenemos 5 puntos. Entonces, necesariamente tiene que haber 2 puntos en un mismo cuadrado. Para comprobar este enunciado que dice que 2 puntos no van a estar a una distancia no mayor de la raíz de 2, como yo he dejado acá en el centro cada uno de estos puntos, el quinto punto, aunque esté aquí en el vértice de este cuadrado, no va a tener esta distancia de raíz de 2. ¿Por qué? Recordemos de que cada uno de los lados del cuadrado tiene 1 pulgada. La diagonal que se nos forma acá, que es la distancia de un punto extremo al otro puesto, es no más que lo que es el principio de Pitágoras, que es una hipotenusa. Aquí yo le llamé D. Entonces tenemos D al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, la hipotenusa, que yo le llamo D, va a ser igual al cuadrado de cada uno de los lados que forma el triángulo rectángulo. Entonces, acá tenemos 1 cuadrado más 1 al cuadrado va a ser 2. Como aquí tenemos D al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada al lado izquierdo y al lado derecho. Por eso nos queda que D es igual a la raíz de 2, que en este caso tiene unidad de pulgadas. Por lo tanto, si tenemos este punto en el centro y necesariamente va a haber otros puntos que son 5 y van a compartir el mismo cuadrado, significa que la diagonal, que es la distancia de extremo a extremo del cuadrado, que es la raíz cuadrada de 2, significa que la separación que hay entre estos dos puntos va a ser menor a esa distancia de raíz cuadrada de 2, porque vemos de que la separación va a ser menos de la mitad de la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, mediante el principio de casillas podemos comprobar que se cumple este enunciado. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, sin más comentarios, pasamos al siguiente ejemplo. Ahora veamos el espacio muestral. El espacio muestral está formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, es decir, se compone de todos y cada uno de los sucesos elementales. Se representa por la letra griega omega, también puede ser representado por la letra E mayúscula. Un ejemplo de espacio muestral es el lanzamiento de una moneda, en donde su espacio muestral van a ser 2 valores.
En este caso representamos a la cara, porque una moneda tiene dos lados, cara como la C y la cruz como la letra X. Y a esto sería lo que es un espacio muestral. Ahora veamos un ejemplo en donde vamos a tener más elementos de espacios muestrales. Describa el espacio muestral relacionado al experimento de una moneda que es lanzada 3 veces al aire y se registra la secuencia de cara y cruz. En este caso yo voy a representar por la letra C de cara y aquí un signo más como cruz, aunque podíamos representarlo como X. No hay ningún problema. Entonces tenemos el primer lanzamiento. Si lanzamos la moneda al aire, nos puede dar como resultado una cara o una cruz. Que lo vemos acá. Luego, si volvemos a lanzar la moneda por segunda vez, nos puede dar una cara o una cruz. Partiendo del hecho que nos dio una cara. Pero si nos dio una cruz y la volvemos a lanzar, también nos puede dar como resultado una cara o una cruz. Por último, vamos a realizar el tercer lanzamiento. Si nos había dado una cara, volvemos a tirar la moneda y nos da una cara o una cruz. Si nos había dado una cruz, podemos lanzar de nuevo la moneda y nos puede dar una cara o una cruz. Lo mismo sucede en esta parte. Aquí teníamos una cara. Si la lanzamos nos puede dar ya sea cara o cruz. Y si teníamos una cruz anteriormente y la volvemos a lanzar, la puede dar cara o cruz. Aquí lo vemos representado mediante el diagrama de árbol. Pero a la hora de determinar o describir el espacio muestral, tenemos que hacer las diferentes arreglos. Comenzando acá, en el primer arreglo tenemos cara, 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 que son las posibilidades de haber lanzado la moneda, 3 veces cara. O también otra posibilidad que se nos puede presentar es que tengamos una cara, otra cara y una cara, cara, cruz. También tenemos la posibilidad siguiente, cara, cruz, cara. Cara, cruz. También podemos tener en el espacio muestral cruz, cruz, cara, cara. Cruz, cara, cara. Cruz, cara, cruz. O cruz, cruz, cara. Y también la posibilidad que los lanzamientos nos haya dado cruz. Y ahí describimos el espacio muestral de haber lanzado 3 veces al aire una moneda. En el ejemplo anterior, solo es el lanzamiento de la moneda una vez, por eso solo tenemos cara y cruz. Pero acá lo tenemos 3 veces. Y ahí es donde se nos forman los diferentes arreglos del espacio muestral. Y se puede representar con la letra omega o con la letra E de espacio muestral. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta en este ejemplo. Ingeniero, ¿verdad que la respuesta va a salir pues posteriormente a las combinaciones que usted haga me parece, de la grafía del árbol que usted mencionaba? Sí, correcto. La respuesta sale de las combinaciones o arreglos del diagrama de árbol. Por eso aquí se me formaron 8 elementos, porque comencé acá cara, 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 que serían 3, y aquí lo podemos ver. Luego cara, cara y cruz, que es el segundo, cara, cara, cruz. Todos estos arreglos que se van formando van a ser la respuesta del espacio muestral. Para eso sirve el diagrama de árbol. Ingeniero, ¿y el espacio muestral es lo mismo que las probabilidades? No. El espacio muestral es la base para las probabilidades. Ah, ok. Recordemos de que en la probabilidad, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de probabilidad. Nos va a servir lo que es el espacio muestral
poder obtener una probabilidad, donde la fórmula es casos posibles sobre casos favorables sobre casos posibles. No sé si hay alguna otra duda en este ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo de combinatoria. Una moneda legal es lanzada 5 veces al aire. ¿Cuál es la probabilidad de tener 3 caras y 2 cruces? Recordemos de que la fórmula de probabilidad viene dada por los casos favorables sobre los casos posibles. Entonces, la probabilidad que se obtenga 3 caras y 2 cruces, pero en el orden específico, como lo vemos acá, cara, cara, 3 veces cara y luego las 2 cruces, es la siguiente. Auxiliándonos del principio de multiplicación, para que la primera lanzamiento nos dé exactamente una cara, la probabilidad va a ser de 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque la moneda tiene 2 lados, cara y cruz, pero solo nos interesa uno de esos lados. Entonces, los casos favorables van a ser 1 y los casos posibles son 2. Lo mismo sucede en el segundo lanzamiento. La probabilidad que caiga cara es de 1 sobre 2. Así también en el tercer lanzamiento es 1 sobre 2. Luego, la probabilidad de que caiga cruz es igual. Los casos posibles son 2 porque son cara y cruz. Y el caso favorable va a ser solamente 1, que es cruz. Y acá el último lanzamiento que nos dé cruz va a ser 1 sobre 2 también. Entonces en total tenemos que la probabilidad de que ocurra el lanzamiento, comenzando los 3 primeros lanzamientos con cara, va a ser, 3 lanzamientos con cara y 2 de cruz, va a ser de 1 sobre 32. Pero, ¿qué sucede? Si hacemos el diagrama de árbol, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, del espacio muestral, vamos a determinar de que a veces este orden no se va a dar, sino que, por ejemplo, aquí nos va a dar cara, luego una cruz, luego cara, y por último las dos restantes. O tenemos, por ejemplo, acá cruz, cruz, y aquí las últimas 3 que sean caras. O los extremos, acá tenemos, imagínense que cruz en el extremo y aquí cruz también. Y los que están en medio, estos 3 que nos den cara. Es decir, que al final nos den como resultado algunos arreglos donde hayan 3 caras y 2 cruces, pero no en este orden. Eso lo pudiéramos determinar utilizando lo que es el espacio muestral. Pero para saber exactamente cuántos arreglos vamos a tener, no solo nos basta con esta respuesta, porque esta es para el caso de que en orden nos dieron 3 caras y los segundos o los últimos cruz. Entonces nos vamos a auxiliar de las permutaciones. ¿Cuántas posibilidades hay de que nos dé en los lanzamientos 3 caras y 2 cruces, independientemente de si salen al principio o salen al final, según corresponda, las caras y las cruces? Entonces tenemos acá que, como nos importa el orden, porque vamos a tomar en cuenta que van a ser 3 caras y 2 cruces, vamos a auxiliarnos de las permutaciones con repetición, donde ponemos en el numerador la cantidad de elementos que tenemos y abajo la cantidad de repeticiones que se van a dar. Como van a ser 5 lanzamientos, colocamos 5 factorial en n. Y las repeticiones van a ser 3 caras y 2 cruces, es decir, 3 factorial por 2 factorial. Al realizar las operaciones nos da como resultado 10. Entonces esta va a ser la probabilidad de que tengamos ordenamientos de 3 caras y 2 cruces, independientemente
independientemente si están al inicio o al final. Y aquí tenemos, al principio calculamos la probabilidad de este orden, 3 caras y 2 cruces. Entonces, para determinar la probabilidad total de este lanzamiento que se nos den 3 caras y 2 cruces, tenemos la probabilidad de 1 sobre 32 por la permutación que es 10. Y nos da como resultado 5 sobre 16. Y esa sería la probabilidad de que al lanzar 5 veces una moneda nos den 3 caras y 2 cruces, independientemente el orden que se nos vaya dando el resultado del lanzamiento de la moneda. No sé si hay alguna consulta sobre esto. Bueno, si no, pasamos ya al siguiente tema. Ahora veamos lo que es una relación de recurrencia. Vamos a hacer un poco más grande la imagen para que se logre distinguir. Las relaciones de recurrencia o la relación de recurrencia para una sucesión de A sub 0, A sub 1, hasta llegar a sub n, es una ecuación con ciertos predecesores, de A sub 0, A sub 1, hasta A sub n menos 1. Las condiciones iniciales para una sucesión son los valores dados en forma explícita para un número finito de términos de sucesión. Es decir, en la relación de recurrencia lo que vamos a encontrar son los antecesores de una función. Esta relación de recurrencia nos sirve para resolver, o les va a servir para resolver algoritmos, que son, bueno, ustedes supongo que han visto algoritmos en alguna otra materia. Son una serie de pasos para ir resolviendo, o una serie de pasos para poder desarrollar un proceso. Y aquí tenemos lo que hace de relación de recurrencia. Y vamos a ver unos ejemplos para entender un poco más sobre este tema. Se nos pide identificar la relación de recurrencia dada como lineal homogénea o no. Y si fuera la relación lineal homogénea, indicar el grado. Vamos a ver también unos ejemplos de relaciones de recurrencia que se los voy a presentar en estos momentos, antes de desarrollar este ejemplo.
No se escucha. Sí, ya lo escucho un poco. Ingeniero, yo no le he escuchado absolutamente nada de que puso el archivo. Perdón, no me había fijado que estaba apagado el audio. Gracias ahí por avisarme. Hoy sí ya me escuchan. Sí, ingeniero. Gracias. Sí, ya se escucha. No sé si nos va a repetir. Voy a repetir. Les decía que las relaciones de recurrencia son funciones en donde tenemos una función y estamos buscando los antecesores, los elementos antecesores. En este caso vamos a ver dos tipos de relaciones de recurrencia, la lineal homogénea y la lineal no homogénea. Vemos esta recurrencia. Si A sub n es igual a C sub 1 por A n menos 1 más C sub 2 por A n menos 2 hasta llegar a esta sucesión. C sub m por A sub n sub m, donde n es mayor que m, se dice que la relación de recurrencia es lineal homogénea de orden m. ¿Por qué es lineal? En este caso nos estamos refiriendo o nos basamos también en las ecuaciones lineales, en los términos lineales. Recordemos de que el grado de una ecuación lineal es 1, es decir que el mayor exponente de cada término debe ser 1. Y es homogénea porque todos sus términos, si nos fijamos acá, son iguales, no hay uno que sea distinto, todos tienen la constante c y también la variable a. Entonces, por eso estamos ante una recurrencia lineal homogénea. El orden es m, es decir, la cantidad de sucesos que forman a esta recurrencia. Acá tenemos que el último término es m, por eso es de orden m. Por ejemplo, acá tenemos esta recurrencia. A sub n es igual a c sub 1 a n menos 1 más c sub 2 por a n menos 2. Esta es lineal, ¿por qué? Porque a no está elevado al cuadrado, ninguno de los dos términos está elevado al cuadrado. O en vez de este signo más, tendría que estar multiplicado. Tendría que haber un signo por para decir que no es una recurrencia lineal. Es homogénea porque los dos términos son similares. Ambos tienen tanto la variable a como la constante. Y el grado de esta recurrencia va a ser 2, porque es el último valor que tiene y además se necesitan dos elementos para formar la recurrencia de A sub n. Ahora veamos recurrencia, esas son recurrencias lineales, vamos a ver recurrencias lineales no homogéneas. Si A sub n es igual a C sub 1 por A n menos 1 por C sub 2 por A n menos 2 hasta llegar a C sub m por A sub n menos m más g de n. Es decir, aquí hay una función donde n es mayor o igual que m. Se dice que la relación de recurrencia es lineal no homogénea de orden m. La última sucesión, el último elemento para formar la recurrencia de A sub n es m. Entonces, este es el orden. Por lo tanto, la recurrencia es lineal porque cada uno de sus términos tiene exponente 1, pero no es homogénea porque dentro de estos términos de la recurrencia existe una función que es g de n. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a las recurrencias.
Bueno, no hay comentarios. Ahora veamos el ejemplo. Se debe identificar la recurrencia dada como lineal homogénea o no homogénea. Si la relación es lineal homogénea, indique su grado. Entonces tenemos dos recurrencias, B sub n y D sub n. De acuerdo a la teoría que acabamos de ver, cada uno de estos elementos, menos 3 por B sub n menos 1 y menos 2 por B sub n menos 2, son lineales, porque tanto del primer término como del segundo no están elevados al cuadrado. Por lo tanto, son lineales y son homogéneos porque son términos similares. El grado de esta recurrencia va a ser 2. ¿Por qué? Porque se necesitan dos elementos para formar esta recurrencia, dos sucesiones para formar la recurrencia de B sub n. Por lo tanto, la relación es lineal homogénea de grado 2. Ahora la segunda, D sub n es igual a n por D sub n menos 1. Esta recurrencia es lineal, porque primero solo tiene un término, segundo, no está elevado al cuadrado. Además, no está multiplicado por otra sucesión. Así que es una relación lineal. Es homogénea porque no hay otro término con el que se pueda sumar ni restar, así que es un término solo, entonces también es una lineal homogénea. Y es de grado 1 porque el subíndice que vemos acá es 1. Significa que solo se requiere de un término antecesor para formar la recurrencia de D sub n. No sé si hay algún comentario en este ejemplo. Quiero también darles el comentario recordatorio que el día de mañana va a haber autoevaluación de acuerdo a las orientaciones académicas. La hora de la autoevaluación todavía no nos las ha proporcionado el coordinador. Espero yo que en el transcurso de este día nos indique la hora para que ya ustedes se vayan programando a realizarla. Supongo que va a ser un PDF donde ustedes lo descarguen y van a resolver algunos ejercicios. Cualquier consulta que tengan sobre este tema o sobre la unidad 1 me lo pueden hacer saber. También recordarles de que ya está la tarea número 1. Trata sobre la unidad 1 que era lógica, que es lógica, y la fecha de entrega está para el 7 de abril. Otra cuestión que quería comentar es con respecto a las tutorías de repaso del día miércoles, de los días miércoles. Vamos a quedar los días miércoles. Ahí en el grupo de WhatsApp nos podemos poner de acuerdo que ya quede permanente de 8 a 9. Esperaría que quizás todos tengan tiempo en ese horario, porque la que hicimos el miércoles pasado fue de 8 a 9. Así que yo les voy a escribir con respecto a la consulta del horario para que ya quede permanente de 8 a 9. Los días miércoles, de la tutoría de repaso. La otra semana no tenemos tutorías. Aquí Yolanda comenta de que sí está bien a las 8 de la noche. Sí, espero yo que la mayoría pueda a las 8 de la noche para que ya quedar con ese horario fijo. Las tutorías de repaso en la semana A. Así que si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues hasta aquí llegáramos la clase de este día. Entonces la hora de la autoevaluación nos va a avisar. Sí, yo se los voy a avisar en el curso de este sábado porque el coordinador no nos ha dado todavía la hora. Ya consulté con él, bueno, ya le dejé ya la consulta y espero que nos responda a la mayor brevedad y yo le traslado exactamente la hora para el día de mañana. Estos temas que hemos visto y los de la unidad 1 van a salir, ¿verdad? Así es. Lo que va a salir va a ser la unidad 1 y la unidad 2, que son estos temas de conteo. No, va a ser sobre la tutoría 1 y tutoría 2, me pregunta aquí un compañero. ¿La autoevaluación de dónde viene? ¿Qué va a salir?
la unidad 1 y la unidad 2, es decir, la tutoría 1 y la tutoría 2. Sí, pues sí, gracias. Bueno, entonces, si ya no hay más comentarios, por el momento esto es todo y pasen una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias y bueno. Gracias, ingeniero. Igual, feliz tarde para todos. Feliz tarde, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde a todos.